Radio y Televisión de Guerrero. Todas las voces, todas las miradas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera edición de Conciencia Verde, un esfuerzo conjunto de Radio y Televisión de Guerrero y el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero. Estamos comenzando esta serie, esperemos que sea no solamente de su interés, sino de gran utilidad para esta tarea tan grande que tenemos los seres humanos de pensar globalmente y actuar localmente. Despertar la conciencia verde, la conciencia ambiental en cada uno de nosotros permitirá que este planeta salvaguarde la vida como la conocemos ahora. Vamos a ver nuestras primeras impresiones con nuestros invitados de hoy y estamos en Conciencia Verde. Yo soy María Elena de la Yata. Bienvenidos. Y encantados de tener en esta primera emisión de Conciencia Verde a dos mujeres guerrerenses, destacadas investigadoras del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, la doctora María Laura San Pedro Rosas. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, coordinadora del doctorado en Ciencias Ambientales, un posgrado con ACID, del que me honro mucho en participar, soy discente, estoy estudiando el doctorado, y la doctora Hilda Janet Arellano Güences, investigadora del mismo Centro de Ciencias de Desarrollo Regional. Un placer estar Bienvenidas. Aquí. Y hoy vamos a platicar sobre educación ambiental, la importancia de la educación ambiental y las universidades. Este binomio que pareciera ser que funciona, que está en marcha, pero que hay varias aristas que podríamos abundar, sobre las que podríamos platicar y participarles al auditorio de RTG, a nuestros paisanos, qué es lo que está sucediendo, qué estamos haciendo. La importancia de la educación ambiental radica en que compartimos espacio, tiempo, es un único planeta y si no fortalecemos la cultura ambiental realmente en su aspecto más grande, en la parte grande, a través de la educación ambiental, pues estaremos en menos posibilidades, en desventaja total para efecto de los que estamos viviendo y los cambios que se están sucediendo a nivel planetario. Doctora San Pedro, ¿por qué la importancia qué es de la importancia de la educación ambiental? Bueno, la educación ambiental es necesaria porque pues ya vemos la problemática ambiental que estamos viviendo actualmente. Realmente la preocupación ambiental comienza allá por los 50, 60 con el Club de Roma y entonces hay todo un movimiento hacia toda la problemática después de la Revolución Verde, o sea, el uso masivo de agroquímicos, cuando se dan cuenta pues que los agroquímicos están matando a las especies, ¿no? La biodiversidad. Y entonces empieza el despertar de la conciencia ambiental, de la preocupación, y empiezan toda una serie de reuniones, como la reunión de Tbilisi en Georgia, ¿no? Y ahí nace el concepto de la educación ambiental. Y esta importancia que debe ser compartida por todos los países de este planeta, por todos los que vivimos en este planeta, ¿es real? ¿Existe? ¿Hay diversos grados de importancia, diversos niveles? ¿Qué sucede?
Bueno, realmente los países latinoamericanos, donde estamos inmersos México, en Europa en los 70s comienza toda esta revolución de la educación ambiental y se empieza a educar con esa visión, ¿no?, de la sustentabilidad. Pero en los países latinoamericanos, allá por los años 80, acuérdense que estábamos con los problemas de la deuda externa, estábamos inmersos, los profesores estaban inmersos en otras cosas y se preocupaban menos. Llega la Cumbre de Río, donde México firma, en el 92, exactamente, en Brasil, y donde México firma y se compromete a educar con esa visión. Y ya, bueno, de por sí con Brundtland, en el 87 nace el concepto de la sustentabilidad, ¿no? No nada más, pero se hablaba de una sustentabilidad de preservar los recursos naturales para generaciones futuras. Actualmente ese concepto se ha ido modificando y hablamos más de preservar los recursos naturales, pero también de vivir en una equidad, o sea, socialmente. Hablando de equidad. Hablando de equidad social, ¿no? ¿Qué sucede en México? ¿Qué tan importante es la educación ambiental en México? Pues realmente no ha sucedido mucho, al grado que la UNESCO en el 2004 establece la década para la educación ambiental y que en el 2005 la transforman para la educación para la sustentabilidad. Pero pues no ha sucedido tal cual, no se ha dado realmente ese cambio. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de las razones por las que no se da este cambio es justamente porque nosotros, los universitarios, los investigadores, los estudiosos, los expertos en las ciencias ambientales, tendrían que estar tirando, empujando, presionando la difusión de toda la educación ambiental, de todos los conceptos, de todos estos valores ambientales, ¿no?, para poder despertar la conciencia ambiental. Así es, pero uno de los graves problemas es la falta de capacitación a los maestros, ¿sí? Y aquí viene... Y bueno, tal vez después la doctora Arellano nos podría ahondar un poco más, pero esta falta de capacitación hace que, aunque en el papel se diga que debe haber una educación con esa visión hacia la sustentabilidad, no se den los hechos, porque los maestros no entienden cómo hacerlo, cómo manejar un eje ambiental de manera transversal en un plan de estudios. Es correcto, pero también dentro de las universidades están justamente profesores y estudiantes, pero fuera de la universidad estamos muchos. A partir del 2006, que es cuando tenemos la educación ambiental ya como una institucionalizada en la educación básica, en Guerrero, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, sí, en Guerrero, pero como decía yo, en el papel, pero no en el aula. Pero en las escuelas se da educación ambiental. Sí, pero ¿qué pasa cuando el maestro no está capacitado? ¿Cómo hacerlo? El maestro muchas veces se corre el error, por ejemplo, de meter materias. Se piensa que metiendo una materia como desarrollo sustentable, ecología, que no es educación ambiental, con eso resolvemos el problema. Y no es así, porque hay que manejar como un eje transversal. ¿Cómo voy a dar historia desde una visión de la sustentabilidad? Es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero al maestro todavía le faltan esas herramientas que en la Universidad Autónoma de Guerrero se han dado, cuando estaba el doctor Asensio Villegas, empezaron a darse talleres para capacitar precisamente a los maestros. Y ahí te das cuenta cómo maestros de las diferentes escuelas no entendían lo que era el concepto de sustentabilidad. Pero ¿cómo entender el concepto de sustentabilidad cuando no tengo conciencia verde, cuando no tengo conciencia ambiental? Corro el riesgo de pensar que quienes hablan de sustentabilidad pues son soñadores, románticos, utópicos. Bueno, efectivamente. ¿Cómo lo aterrizo? Sí, no es tan fácil. De hecho, el paradigma de la sustentabilidad no es un paradigma que sea rápidamente, que se vaya a echar a andar rápidamente, pero donde la educación ambiental es la base para construir la sustentabilidad. Si no hay educación ambiental, no vamos a poder hablar de sustentabilidad, porque podemos hablar de desarrollo económico, tal vez de desarrollo social, pero ¿qué pasa con el respeto hacia la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que realmente debería estarnos ocupando? El Así respeto es. a la naturaleza. Cuando nosotros hablamos de que
convertirte en una sociedad sustentable, en una sociedad verde. No es un asunto que de la noche a la mañana vaya a suceder. Sí podemos favorecer o agilizar o acelerar este proceso si nosotros estamos platicando con todos nuestros paisanos, con todos nuestros conciudadanos sobre asuntos de conciencia ambiental y de cómo contribuir al fortalecimiento de lo que el gobierno federal en su Plan Nacional de Desarrollo llama una cultura ambiental en construcción. A mí me preocupa por la parte en la que, bueno, tenemos muchos años en esto y México es uno de los países con las mejores de la mejor legislación ambiental en el mundo. Tú lo has dicho, en construcción. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los 4 grandes pasos de la educación ambiental? El primero es el conocimiento. Si no tengo el conocimiento de por qué es esta cosa, no, y si lo cambio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, si no sabes, pues no actúas en consecuencia. En segundo lugar es la conciencia. Yo puedo tener mucha conciencia, pero no actuar en consecuencia. Y el tercer paso es la aptitud, porque a veces la gente no sabe cómo hacerlo. Tengo conocimiento, tengo conciencia, pero no sé cómo hacerlo. Y el cuarto paso, pues, es la actitud, ya, el comportamiento realmente. Entonces, nosotros en Conciencia Verde estaríamos pensando que el objetivo principal o el primer objetivo específico sería compartir el conocimiento con nuestros paisanos, ¿correcto? Correcto. Después tenemos la parte de las aptitudes. Hay que dar habilidades a la gente para que actúe en consecuencia. ¿Cómo hacerlo? Siempre te dicen qué tienes que hacer. Exactamente. La mamá al niño que estudie, el papá al niño que se porte bien, el esposo a la esposa que se porte bien. Siempre dicen qué tienes que hacer, pero ¿cómo? Pocas veces te dicen cómo. Primero el conocimiento, después la aptitud, luego tendríamos que estar trabajando en Conciencia Verde sobre actitudes, cómo vamos a cambiar de manera de pensar, ¿correcto? Y finalmente traducirlo en comportamientos ambientales. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento con la doctora Arellano. Gracias, estamos de vuelta en Conciencia Verde. Estamos hablando sobre educación ambiental, su importancia y la participación de las universidades en esta tarea. Y ahora voy con la doctora Hilda Janet Arellano Wences. Hilda, doctora Arellano, ¿qué sucede con las universidades? ¿Qué está pasando en México con las universidades y la educación ambiental? Bueno, la educación ambiental es indispensable en las universidades para llevarlas a la sustentabilidad, pero a nivel nacional se han hecho trabajo al respecto, pero todavía falta mucho trabajo que hacer. En el Consorcio de Universidades Mexicanas se encuentran 30 de las mejores universidades del país, en los cuales, hablando en términos de sustentabilidad, solamente 3 universidades cumplen con los requerimientos, lo que es la Universidad del Estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Platíquenos qué hacen esas universidades. Estas universidades tienen políticas ambientales plasmadas en sus planes de desarrollo institucional y tienen sistemas de gestión ambiental dentro de sus aulas, dentro de sus oficinas administrativas, para que puedan tener actividades sustentables dentro de sus actividades cotidianas y reduzcan el deterioro ambiental.
¿Qué sucede dentro de las universidades, doctora San Pedro? Así es, sí, por ejemplo, el uso excesivo de los recursos como energía, agua, papel, ¿no? Todo eso hay que buscar un buen manejo de residuos sólidos. ¿Podemos pensar que las universidades son un nicho ideal para que se ponga en práctica, para que estuvieran predicando con el ejemplo? Sí. Las universidades, por favor, tienen la necesidad y el compromiso de ser sustentables. Entonces, con ese compromiso, ellos lo tienen que plasmar en sus planes de desarrollo institucional, que tienen, dentro de los planes de desarrollo institucional, tienen que incluir lo que es la sustentabilidad y sus sistemas de gestión ambiental, para que se vea qué es lo que están haciendo, y porque como ya están plasmados, se puedan cumplir, puedan darle seguimiento y se puedan cumplir estas políticas y este sistema dentro de las universidades. Porque hablar de educación ambiental no solamente es hablar de economizar recursos, sino de economizar en términos de dinero, en términos de recursos financieros. Estamos hablando de algo mucho más importante, estamos hablando de no derrochar, de no desperdiciar, de aprovechar mejor los recursos naturales con los que se producen todos estos bienes y servicios y productos que se consumen en las universidades, ¿es correcto? Es correcto. Por eso, dentro del sistema de gestión ambiental existe un apartado que es el aprovechamiento sustentable de los materiales de oficina, porque también lo que ocurre es en el trabajo administrativo se desecha mucho material, hojas blancas, impresiones, entonces tiene que haber un programa en el cual se le dé un manejo adecuado a estos materiales de oficina. También debe de haber un programa de ahorro de energía eléctrica y un programa de ahorro de agua. ¿Cómo hacerle para que no estemos pensando nosotros, ya sea los alumnos o los profesores o los administrativos que coinciden en la universidad, cómo hacerle para que no estemos pensando que es una pichicatería, que el economizar el papel, el reusar el papel, reusar el papel por ambos lados, el ahorrar, no dejes prendido los sistemas de cómputo? ¿Cómo hacerle? ¿Qué hacer? ¿Qué se necesita explicar para que sepamos que no nada más estamos ahorrando presupuesto, que se puede ir a otra área que se necesite, sino que estamos ahorrando materia prima, o sea, árboles, agua, recursos naturales. ¿Cómo hacer? Sí, pues con educación ambiental. De ahí, en un plan de gestión de una universidad tiene que haber programas de capacitación continua en educación ambiental con ese enfoque hacia la sustentabilidad para profesores y administrativos, para que entiendan, para que tomen conciencia y tengan las habilidades, lo que decíamos, ¿no? De las 4 etapas de la educación ambiental. Porque sí es importante, porque la universidad tiene el compromiso con la sociedad. A nosotros nos paga la sociedad. ¿Sí? Y entonces las universidades estamos comprometidas con la sociedad y tenemos que educar, pero educar no nada más con la palabra, sino con el ejemplo. Y entonces, si no hay un sistema de gestión bien planeado para todas las escuelas de la universidad, pues no va a funcionar. O sea, acuérdense que la mamá educa al niño con el ejemplo. Más que con las palabras, ¿no? Exactamente. Y la universidad tiene que educar a sus alumnos con el ejemplo. ¿Qué hacemos como universidad dentro de nuestra casa y cómo estamos educando a los estudiantes que pasan por nuestra universidad? Una pregunta, doctora Arellano. Sí. ¿Qué estamos haciendo en el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional en este tenor? En el Centro de Ciencias de Desarrollo Regional estamos formando personas comprometidas con el medio ambiente. Se está trabajando también para que se están trabajando en las unidades, en algunas unidades académicas se han realizado trabajos sobre el manejo de residuos sólidos, sobre
precisamente también sobre sistemas de gestión ambiental se han realizado trabajos, los cuales es una pequeña aportación, aportación nuestra para la universidad, para que la universidad de ahí tome acciones que se puedan llevar a cabo en otras unidades académicas y no nada más en las cuales se hicieron los estudios. Digo, porque pienso este asunto de que el que es buen juez por su casa empieza, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos un doctorado en ciencias ambientales en Guerrero, tendríamos que saber, nuestros paisanos tendrían que estar sabiendo qué estamos investigando, qué estamos haciendo y midiendo nosotros de qué manera incidimos en la sociedad. Por eso estamos muy agradecidos con RTG por este programa. Conciencia Verde pretende justamente esta parte, despertar esta parte en nosotros para poder movernos a la acción. Si no nos movemos, si seguimos hablando, ¿qué sucede? Así es. Cuando tú tienes un problema ambiental, lo primero que tienes que hacer es todo un diagnóstico para ver cuál es la problemática real, cómo está impactando ese problema ambiental, como lo que investigó la doctora Arellano, ¿no? Cómo están generando gases de efecto invernadero que tienen que ver con el calentamiento global, por ejemplo. Y entonces haces todo un diagnóstico de la problemática ambiental para de ahí hacer tu plan de trabajo. Y si yo no soy estudiante de una universidad, doctora Arellano, si yo soy una ama de casa, si mis hijos son pequeños, ¿cómo saber de sustentabilidad? ¿Cómo saber qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podrías decirnos? ¿Podrían acudir con nosotros? ¿Ir con nosotros? ¿Ir a dónde? ¿Cómo hacerle? Porque ese es el propósito, saber qué hacer. Una de las cosas que debe haber, muchas de las mamás, no. Es que no eres mamá, ¿verdad? Perdón. La agarré de bajada porque la doctora Arellano no es mamá. Yo tampoco. Dios bueno, mío, pero muchas de las mamás no recibieron una educación ambiental. Entonces no están en sintonía con las nuevas generaciones que están comenzando a recibir una educación ambiental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El esfuerzo se diluye. Claro, el niño llega y le dice al papá, esto no se debe hacer, y que dice el papá, aquí mando yo. En la escuela mandará la maestra, pero aquí mando yo, y las cosas se hacen como yo digo. Entonces, si nos falta la cultura en las generaciones pasadas, y yo creo que este tipo de programas, que es educación ambiental informal, contribuye es un granito de arena para desde casa sumar, claro, ¿no? para que las mamás que están en casa vayan tomando un poco de conciencia y acudan pues a este tipo de talleres. Y diríamos, ¿no?, que el aire que respiramos es el mismo de universitarios o no universitarios. Así es. Que el piso en el que estamos parados es la fuente de alimento, de recurso natural, el origen del recurso natural para todos, ¿no? Y entonces esto es lo que estaríamos nosotros platicando en Conciencia Verde, ¿correcto? Así es. ¿Correcto? Porque bueno, la naturaleza va a seguir y se va a restaurar, le va a tomar muchos años, pero el hombre podemos, causar nuestra extinción. ¿Involucionar? Sí, causar la extinción, ¿no?, de nosotros por la falta de recursos naturales. Y bueno, ya después la naturaleza, la teoría de Gaia, ¿no?, dice que ella solita se recupera. Claro, pasarán muchos años para que se recupere. Pero la especie humana, ¿qué va a pasar? Muchas cosas, ¿no? Así es. Hemos destruido mucho. Con educación ambiental nosotros estamos en posibilidades, no solamente de opinar, sino algo más importante todavía, de cambiar nuestra forma de ser y de empezar a transformar nuestra sociedad, nuestra comunidad en algo verde. Estamos con educación ambiental, con las universidades. ¿Serían las universidades entonces tan corresponsables como las amas de casa, como las familias, como los transportistas, como los comerciantes? ¿Serían tan corresponsables de esto, doctora Arellano? A manera de conclusión, ¿qué diríamos? Sí, las universidades serían corresponsables de ayudar y de formar ambientalmente a personas, porque la Universidad Autónoma de Guerrero las forman alumnos desde el nivel medio superior. Entonces, si desde este nivel, que debería ser desde chicos. Desde el preescolar, desde ¿no? preescolar. Desde que naces en tu casa. Pero si no lo tienen,
en esta educación de nivel medio superior lo pueden tener en nivel licenciatura, lo pueden tener en el posgrado, cuando tengan sus hijos, los van a educar ambientalmente. Y Entonces, siempre habrá esa posibilidad, y siempre ¿no? va a haber esa posibilidad o esa opción de educar ambientalmente. Entonces, es mejor empezar, aunque sea ya un poco tarde, pero empezar a hacer algo. Es correcto. Para Muchas ayudar gracias. al medio ambiente. Y entonces, ¿cuál sería la conclusión, doctora San Pedro? Bueno, la ¿Cómo le conclusión, hacemos? ¿cómo le hacemos? Sí. Hay que empezar a educar a los niños, hay que aplicarle la ley a los adultos. Aplicar la ley a los adultos. Sí, porque la educación ambiental debe comenzar desde que naces hasta que te mueres. Es correcto. Claro, la universidad, desgraciadamente, como decía la doctora Arellano, entra ya a partir del nivel medio superior. Entonces, le queda a la educación básica, pues, un paquete bastante grande, ¿no? Pues con educación ambiental para todos estaremos en posibilidades de transformar no solamente a nuestro país, sino de transformarnos a nosotros mismos para hacer eso que queremos ser, los mejores padres de nuestros hijos, los mejores abuelos de nuestros nietos, los mejores tíos de nuestros sobrinos, los mejores seres humanos que pretendemos ser. Muchas gracias, nos vemos en la próxima emisión de Conciencia Verde.